Hola compañeros, el tema a tratar hoy será introducción al modelo cliente-servidor. Mi nombre es Felipe Villamar, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema de la Universidad Estatal de Milagro. Como introducción al modelo cliente-servidor tenemos el término cliente-servidor. Se utilizó por primera vez en los años de los 80 en referencia a los ordenadores personales en una red. El modelo cliente-servidor real comenzó a ganar aceptación en los años 80. El término cliente-servidor es una realidad, un concepto lógico. El cliente y el servidor, los componentes pueden no existir en hardware físico distinto. Una sola máquina puede ser cliente y un servidor dependiendo de la configuración del software. La tecnología cliente-servidor es un modelo para la interacción entre la ejecución simultánea de procesos de software y la arquitectura. El término se refiere a la estructura lógica y a las características funcionales de un sistema, incluyendo la forma en que interactúan entre sí en términos de hardware, software y vínculos entre ellos. Ahora tenemos los componentes principales del sistema cliente-servidor, que son tres: el hardware, software y el middleware de comunicación. El hardware, que puede ser el cliente y el servidor; el software, que hace operativo el hardware; el middleware de comunicación, asociado con una red que se utiliza para vincular el hardware al software, es decir, es un intermediario de estos dos componentes. Interacción entre los componentes. El proceso cliente está proporcionando la interfaz al usuario final. El middleware de comunicación proporciona todo el apoyo posible para la comunicación, garantizando que los mensajes entre clientes y servidor se enruten y entreguen correctamente las peticiones. Es decir, que el middleware está entre medio de el servidor y el cliente. El cliente hace peticiones, este se dirige por la capa de comunicación o middleware, llega al servidor, el servidor recepta las peticiones, las valida y envía la respuesta hacia el cliente que solicitó. Interacción cliente-servidor complejas. Una aplicación cliente no está restringida al acceso a un único servicio. Los contactos del cliente, un servidor diferente, tal vez en un equipo diferente para cada servicio. Un servidor diferente, tal vez en un equipo diferente para cada servicio. Una aplicación cliente no está restringida al acceso a un solo servidor para un servicio determinado. Un servidor no está restringido para realizar más interacciones cliente-servidor. Un servidor para un servicio puede convertirse en un cliente de otro. Aquí tenemos una imagen en donde muestra el proceso cliente y el servidor de database, de base de datos. Es decir, el cliente envía un query que se dirige por el middleware o capa de comunicación hacia el servidor de base de datos. Este lo valida y procede a enviar el resultado, que también va dirigido por la comunicación middleware hacia el cliente que hizo la petición. Interacciones cliente-servidor complejas. En esta imagen, ¿qué nos ilustra? Esta imagen nos ilustra, tenemos tres clientes y dos servidores. Como les decía, el sistema se compone de los procesos de back-end y front-end y middleware. Front-end, la parte del cliente; el middleware, lo que está aquí en medio, el network; y el back-end, la parte de los servidores. Tenemos tres clientes: un sistema Mac, tenemos Unix, tenemos Windows, y tenemos dos servidores, IBM y Compaq. Tenemos también principios de los sistemas cliente-servidor. Entre los principios principales tenemos la independencia de hardware, independencia de software, acceso libre a los servicios, distribución de procesos. Esta distribución incluye reglas de distribución y normas o estándares. Requieren que el cliente, el servidor y el middleware de comunicación hay que los procesos se ejecuten en múltiples plataformas de hardware. En la independencia de software, es decir, que requiere que los procesos de cliente, servidor y middleware se ejecuten en múltiples sistemas operativos. Acceso libre a los servicios. En esto tenemos que todo cliente en el sistema debe tener acceso abierto, sin restricciones, acceso a todos los servicios prestados dentro de la red, y estos servicios no deben depender de la ubicación del cliente o del servidor. Entre distribución de procesos tenemos
La distribución del proceso. Una característica de identificación primaria del sistema cliente-servidor es que el procesamiento de la información se distribuye entre clientes y servidores. Para ello tenemos algunas reglas de distribución, como la que los procesos de clientes y servidores deben ser entidades autónomas con fronteras y funciones. Entre otras se debe maximizar la utilización local de los recursos, la escalabilidad y flexibilidad, la interoperabilidad. Entre normas tenemos que todos los principios que se formulan deben basarse en estándares aplicados dentro de la arquitectura cliente-servidor. La norma debe gobernar la interfaz de usuario, acceso a datos, protocolos de red, interproceso, comunicaciones y así sucesivamente. Ahora vamos a enfocarnos en la parte de los componentes del cliente y las características de hardware, que son las siguientes. Hardware potente, un sistema operativo capaz de multitarea, capacidades de comunicación, interfaz gráfica de usuario. Acá tenemos una imagen que ilustra todos estos componentes que debe tener el cliente. Hardware potente. Los recursos deben estar en estaciones en computadora con estaciones rápidas, con una característica rápida. Dentro de un sistema operativo capaz y multitarea, el cliente debe tener acceso a un sistema operativo con al menos algunas capacidades multitarea, que proporciona acceso a la memoria, capacidad de multitarea preventiva, interfaz gráfica de usuario. La capacidad de comunicación es muy importante para interactuar eficientemente en un entorno cliente-servidor. El cliente debe ser capaz de conectarse y comunicarse con el otro componente en un entorno de red. La interfaz gráfica de usuario. La aplicación cliente o front-end se ejecuta en parte superior del sistema operativo y se conecta con el middleware de acceso a los servicios disponibles de la red. Entre los componentes del servidor tenemos algunos que son muy importantes. Servicios de archivos. Para un entorno LAN, el que una computadora con un disco se comparte entre diferentes usuarios, es decir, que los usuarios van a compartir sus archivos. Servicio de impresora, es casi parecido, pero ahora acá lo que vamos a compartir es impresora, es decir, que un cliente puede tener acceso a la impresora de otro cliente. Esto es gracias al servicio de impresión. Servicio de fax. Esto requiere al menos un servidor equipado internamente o externamente con un dispositivo de fax. Servicios de base de datos. En los servicios de base de datos tenemos que el cliente hace peticiones SQL, el servidor lo valida y envía los resultados. Un servicio de transacciones, los cuales son proporcionados por los servidores de transacciones que están conectados al servidor de la base de datos. Servicios de CRUD. Es posible alcanzar información semiestructurada como texto, imágenes, correo electrónico, talones de anuncio, flujo de trabajo. Grupo Server ofrece servicios que pone en contacto a otras personas. Esto es porque el grupo GroupWeb es una clasificación y los protocolos difieren de un producto a otro. Tenemos también el servicio de aplicaciones de objetos, el servicio de aplicaciones web. Algunos documentos, datos, etcétera, residen en los servidores web. El servicio diversos, estos incluyen CD-ROM, tarjeta de video, respaldo, etcétera. Componentes de middleware. Tenemos independencia de la red, independencia del servidor, el nivel físico y el nivel lógico. Independencia de la red. Al permitir que la aplicación front-end acceda a los datos sin tener en cuenta los protocolos de red. Independencia del servidor, permitiendo que las aplicaciones front-end accedan a datos de múltiples servidores de base de datos sin tener que escribir códigos que sea específico a cada servidor de la base de datos. Nivel físico. Se ocupa de las comunicaciones entre clientes y servidor, computadoras, ordenadores. Entre otras palabras, se trata de cómo los ordenadores están físicamente vinculados. Los canales físicos incluyen el hardware, el software y la red. El nivel lógico se ocupa de las comunicaciones entre el cliente y el servidor, es decir, cómo se comunica el proceso cliente y servidor.
Las características lógicas se rigen por procesos a procesos, protocolos de comunicación que dan a las señales significado y propósito. En este nivel, que la mayoría de las conversaciones de cliente-servidor tienen lugar, aunque la analogía anterior nos ayuda a entender el cliente-servidor básico de interacciones, se requiere tener una mejor comprensión de la comunicación, comprender mejor el flujo de datos y controlar la información en un entorno de servidor-cliente. Tenemos ahora la arquitectura para el sistema de información comercial y nos hacemos algunas preguntas. ¿Cómo distribuye un sistema de información comercial? ¿Cómo se divide el sistema de información empresarial en un número de clientes y servidores componentes de modo que se cumplan los requisitos funcionales y no funcionales de mi usuario? Hay varias respuestas a estas preguntas. La decisión para una distribución en particular estilo es impulsado por los requisitos de los usuarios, influye significativamente en el diseño del software y requiere un análisis muy cuidadoso de los requisitos funcionales y no funcionales. Arquitectura de 3 capas, un sistema de información empresarial en el que muchos usuarios distribuidos espacialmente trabajan en paralelo en una gran cantidad de datos. El sistema soporta procesos de negocios distribuidos que pueden abarcar un solo departamento, toda una empresa o incluso varias empresas. Generalmente el sistema debe soportar más de un tipo de procesamiento de datos, como procesamiento de transacción en línea o LTP, procesamiento fuera de línea o procesamiento por lotes. Aquí tenemos una imagen ilustrativa en donde tenemos interfaz de usuario, tenemos el Business Logic, tenemos el Data Manager, tenemos la comunicación de los servicios, tenemos la presentación que está dentro de la interfaz de usuario, las aplicaciones kernel dentro del Business Logic, tenemos Database Access y Database dentro del Data Manager. Las fuerzas generales, entre ellas tenemos la necesidad del negocio versus la complejidad de la construcción. Cada una puede comunicarse con las otras. Tenemos los estilos de proceso, tenemos también la distribución versus el rendimiento, la distribución frente a la seguridad, la distribución versus la consistencia, tenemos costo de distribución de software, reutilización versus rendimiento versus complejidad. Los patrones de distribución, tenemos la presentación distribuida, la interfaz de usuario remota, núcleo de aplicaciones distribuido, base de datos remota, base de datos distribuida. Aquí tenemos una imagen ilustrativa en donde tenemos los patrones de distribución, la que ya lo hemos nombrado, y con qué se relaciona. Con la presentación, el patrón de distribución de presentación, obvio, tenemos la interfaz de usuario remota. También por acá tenemos la aplicación kernel que está relacionada con la distribución de aplicaciones kernel. Tenemos por acá el database que está relacionado con el database remoto y la distribución de la database. La arquitectura del cliente servidor existente están basadas en 3 entornos, basados en mainframe, basados en LAN y basados en internet. Entornos basados en mainframe. En los sistemas mainframe todo el procesamiento se lleva a cabo en el mainframe y suele ser todo las terminales que se conocen como plataformas del usuario final se utiliza para exhibir los datos en pantalla, pero esto tiene muchas veces tiene algunas consecuencias, es decir, puede ser muy flexible, como no son muy flexibles, vendedor de bloqueo fue muy caro, o el departamento centralizado de DP no pudo seguir la demanda de nuevas aplicaciones. Estas suelen ser los problemas que resultan. Acá tenemos una imagen ilustrativa, tenemos el mainframe que está conectado con el database y tenemos las terminales conectadas al mainframe. Entorno basado en LAN. Tenemos 3 puntos importantes. LAN, cliente-servidor, en la que una o más estaciones, los servidores dan servicio a otras estaciones. Una LAN puede tener un servidor general o varios servidores dedicados. Cada servidor en la base cliente-servidor, el entorno LAN proporciona un conjunto de servicios de usuarios compartidos a los clientes. Aquí tenemos
la imagen nos muestra 3 clientes. Tenemos el servicio de archivos, tenemos el servidor de impresora, tenemos el servidor de base de datos, tenemos los archivos debajo del servicio de archivos, tenemos las impresoras que están dentro de los servicios de impresión y tenemos la base de datos que están dentro de los servicios de base de datos, y los clientes que tienen acceso a estos servicios. Todos los clientes tienen acceso a estos servicios. El cliente 1 puede tener acceso al sistema de archivos, el cliente 1 también puede tener acceso al servicio de impresiones, el cliente 1 también puede tener acceso al servicio de base de datos, y así sucesivamente. El entorno basado en Internet. Internet puede emplear las aplicaciones cliente-servidor existentes como verdaderas aplicaciones en Internet. Los navegadores web son clientes universales. Los servidores HTTP producen plataformas independientes. Aquí tenemos la imagen ilustrativa también, en donde la Web Area Network viene a ser el intermediario entre los clientes. Tenemos clientes de 2 clientes, tenemos servidores, tenemos clientes, y los clientes pueden estar conectados entre sí y también a su vez pueden pedir peticiones a través de la internet. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de mucha atención, ya que es un tema muy teórico, pero muy interesante acerca de las arquitecturas cliente-servidor. Muchas gracias.